Bueno, shalom para todos, shalom, shalom. Hoy vamos con la nueva parachá, la de parachá semanal, parachá Vayaquel, y él convocó. Vamos a estudiar hoy la porción de la Torá que va desde Shemot o Éxodo 35 al 38:20. Tenemos hoy una porción muy hermosa para estudiar. Bueno, ustedes saben que a mí siempre me parece muy hermosa porque a mí me parece la palabra del Eterno maravillosa, pero hoy tenemos unos temas que son muy interesantes. Comencemos entonces con el estudio de esta parachá. En Éxodo 35:1 nos dice el Eterno que Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para el Eterno. Cualquiera que hiciere en él algún trabajo morirá. Fíjense esto tan interesante. Recordemos que en la porción pasada nosotros acabamos acabamos de estudiar toda la rebeldía del pueblo, cómo pecó de manera grave con el becerro de oro, todo el proceso que vino después. En este momento ya ellos pues se habían arrepentido, o al menos habían entendido cuál había sido su pecado. Están recibiendo la instrucción del Eterno, y lo primero que ordena el Todopoderoso es el Shabbat. ¿Será que eso es una coincidencia? Yo creo que no. La experiencia que nosotros estamos teniendo, las personas que hemos venido a las raíces hebreas, es que la puerta de entrada a la restauración de Israel, la puerta de entrada al olivo, es el Shabbat. Realmente uno entiende que el enemigo sabía lo que estaba haciendo cuando nos cambió el día de reposo para el día domingo en honor al sol. Fíjense que era como el mismo proceso. Estaba comenzando la Iglesia Católica y iba a comenzar supuestamente como una gran congregación que iba a proteger ahora al pueblo creyente que estaba siendo perseguido por tanto tiempo. Sin embargo, lo primero que hicieron fue cambiar el día de reposo para el día del sol. O sea, un nuevo becerro de oro, un nuevo que habíamos estudiado, inclusive que había sido en honor al sol. Fíjese, cuando se cambió el día de reposo, ¿qué perdimos? Perdimos la señal entre el Eterno y nosotros, que es el Shabbat. Es por eso que cuando el Eterno quiere otra vez volver a dar su Torah al pueblo, lo primero que le va a ordenar es el Shabbat. El Shabbat es un anticipo del milenio. O sea, el Shabbat es el punto de partida. Y de verdad que nosotros nos hemos dado cuenta, cuando nosotros ya comenzamos a guardar el Shabbat, entendemos la santidad del Shabbat, entendemos que es un día diferente, que es un día santo, que es un día apartado. Entonces, cuando nosotros empezamos todo ese proceso de lucha y de oración para que el Eterno nos permita conseguir un trabajo donde no tengamos que trabajar en Shabbat. Cuando ya entramos en ese proceso, nosotros ya estamos de lleno en Israel. Ahí ya es donde nosotros empezamos a vivir como parte del pueblo, pero más que todo entendiendo, como entendimos antes, que lo que hubo en el Sinaí fue un matrimonio, que la Torah es la que tú vas de bodas, y que el Shabbat hagan de cuenta, como el anillo de compromiso. Es como que ya estamos en ese compromiso. Así que no es de extrañar que la primera ordenanza que el Eterno le da ahora al pueblo sea el Shabbat. Ahora, fíjense la importancia del Shabbat para nosotros, los que no nacimos dentro de un hogar judío, aunque tuviéramos raíces o no, eso es independiente, pero los que nacimos dentro de hogares ya o católicos o cristianos, fíjense el llamado que hace el Eterno en Isaías 56. No, cuando nos dice: así dijo el Eterno, guardad derecho a hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. ¿Cómo va a ser la salvación? Fíjense, lo primero también que el Eterno advierte acá, porque aquí le está hablando al pueblo gentil.
Fíjense la primera advertencia: bendecido el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, el que guarda el día de reposo, el Shabbat, para no profanarlo, el que guarda su mano de hacer todo mal. Dice, y el extranjero, es decir, el gentil, que sigue al Eterno, no hable diciendo, me apartará el Eterno de su pueblo. Que era lo que nosotros habíamos pensado, que nosotros no éramos parte del pueblo de Israel. Sin embargo, dice, ni dígale eunuco, soy árbol seco, porque así ha dicho Yahweh. A los eunucos, aún siendo eunuco, aún una persona que no puede dar fruto, porque esa sería como la interpretación ya de la palabra aquí, eunuco, en este contexto. Dice, a los eunucos, pongámoslo más claro, como a los gentiles, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. ¿Se dan cuenta? El escoger el día de reposo es abrazar el pacto, porque el Shabbat es la señal entre el Eterno y sus hijos. Entonces dice, a los que abracen el pacto, les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Imagínense el privilegio, no solamente nos recibe en su pueblo, nos recibe en su templo, nos recibe en su presencia y nos da un nombre mejor que el de hijos e hijas. Un nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, aquí todavía otra generación de extranjeros, que sigan al Eterno para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos. Así éramos nosotros no sabíamos que éramos parte del pueblo de Israel, nos sentíamos extranjeros, pero amábamos al Eterno con todo el corazón. Entonces nos dice, a todos los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, el Shabbat, y abracen mi pacto, vuelve y nos dice, los llevaré a mi santo monte, ya no solamente al templo, Él recibirá nuestra presencia delante de su trono, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar. A lo largo de esta paracha vamos a entender estas palabras, lo importantes que son, porque terminando la paracha de hoy vamos a estudiar el altar de bronce donde estaban los holocaustos, vamos a estudiar acerca de las oraciones nuestras, cómo llegan hasta el lugar santo. Y fíjense, nos está diciendo, no importa que ustedes no hubieran nacido dentro del pueblo de Israel, ustedes son bienvenidos si guardan el Shabbat, porque es la forma de abrazar el pacto. Entonces dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Recordemos, de tal manera amó el Eterno al mundo que dio su propio Hijo para que a través de él nosotros pudiéramos, los que éramos extranjeros, pudiéramos venir a ser injertados en el olivo santo. Dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Así que entramos en esta paracha con una enseñanza preciosa. Y fíjense también lo que nos dice en Isaías 58:13. Si acerca del Shabbat, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Él nos está pidiendo dedicarle un día a Él, que no quiere decir necesariamente que tenemos que pasar estudiando de principio a fin. Eso no es lo que quiere decir. Separado para Él es que no vamos a hacer ninguna otra actividad del mundo, no vamos a trabajar, no vamos a ir para el mall, no nos vamos a ir de compras, no nos vamos a ir de nada, vamos a disfrutar un día en familia, descansando, aprendiendo la Torah, un día que sea dedicado diferente. Entonces dice, si lo llamares delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Eterno, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Es decir, nos incluye con todos los derechos dentro de la herencia prometida a Israel. O sea, todo esto son las promesas para todos los que abrazamos el pacto. Y como les decía al principio, es verdad, una vez que entramos en el Shabbat, pasamos la puerta y ya entramos a ser parte del pueblo de Israel. El resto de la Torah viene facilito.
Entonces sigamos adelante con el tema. Nos sigue diciendo, no encenderás fuego. Nos está hablando ya en el día de Shabbat, una de las condiciones que es no encender fuego en Shabbat. Dice Éxodo 35:3, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el Shabbat, en el día de reposo. ¿Qué es hoy encender el fuego? Nosotros tenemos que entender una cosa, porque siempre hay una polémica alrededor de que si podemos calentar comida o no la podemos calentar. La comida se puede calentar. De hecho, pensémoslo como lo organizaba el pueblo de Israel en aquel tiempo. Recuerden, el propósito del día de reposo es descanso. El Eterno entonces les decía que ellos tenían que preparar la leña para el fuego desde el viernes y prepararla de tal manera que durara hasta el final del Shabbat, porque el encender el fuego implicaba un gran trabajo. Ellos tenían que ir a traer la leña para el fuego, a picar la leña, a amontonarla, a encenderla. Todo esto era un gran trabajo. Entonces lo que el Eterno estaba diciendo es, ustedes prepárense para el Shabbat, de la misma manera que recordemos que cuando el maná caía del cielo el viernes, el día antes del Shabbat, el día antes del Shabbat caía una doble porción para que se guardara para el Shabbat, algo que no se podía hacer en los demás días. Entonces, la pregunta siempre hoy es, ¿esto cómo aplica en el día de hoy? ¿Nosotros podemos encender la estufa y calentar algo? Realmente hoy no es un trabajo encender algo, encender una estufa para calentar, a no ser que se esté utilizando leña, a no ser que se esté utilizando el mismo proceso. Pero en la mayoría tal vez de los hogares, si ya se tienen muchos recursos, ollas eléctricas que se pueden dejar conectadas desde el día anterior, o la estufa, simplemente prenderla. ¿Qué es lo que tenemos que tener preparado? La comida. Lo que no debemos hacer es estar preparando comida en el Shabbat, sino simplemente calentarla y comer. Esto no se puede considerar como quebrantar el Shabbat, porque recordemos que el Shabbat no es un día de ayuno, es un día de delicia, no es un día de tristeza ni de recogimiento. También encender fuego tiene que ver con el ambiente mismo dentro del hogar. En el Shabbat no es el tiempo ni para aclarar problemas familiares, ni para disputas, ni para tomar decisiones de qué vamos a hacer con las cuentas, nada. Es un día de descanso, es un día simplemente donde debe haber paz y debe haber esa dedicación profunda al Padre. Éxodo 35:4 nos dice la palabra. Habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Yahweh ha mandado. Ahora el Eterno nos va a pedir ofrenda de todo corazón. Dice, tomad de entre vosotros ofrenda para el Eterno. Todo generoso de corazón la traerá al Eterno. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias, perdón, tengo aquí encima un ventilador, disculpe, pieles de carnero, pieles de tejones, aceite para el alumbrado. Bueno, ¿qué es lo más importante de todo esto? Porque ya hemos venido viendo la ordenanza del tabernáculo. Aquí lo que tenemos que resaltar es esto: la ofrenda es voluntaria y el Eterno la pide de todo generoso de corazón. De todo generoso de corazón que la traerá. Fíjense, pide desde oro hasta aceite, o sea, cosas desde el que puede dar lo más costoso hasta el que puede dar lo más simple. ¿Qué es lo importante? Dice, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Yahweh ha enviado. ¿Por qué dice sabio de corazón si él está hablando de generosos de corazón? Porque la sabiduría es comprender que nosotros somos parte del reino del Eterno,
que nosotros ofrendamos al Eterno de lo que Él mismo nos provee, porque Él es nuestro pastor, Él es Yahweh Jireh, nuestro proveedor. Cuando nosotros entendemos que nosotros pertenecemos a su reino y que Él ha ordenado el diezmo, que ese sí es un mandamiento, ahora cuando nos pidió una ofrenda de corazón, nosotros entendiendo que somos parte de ese reino, pues con sabiduría podemos nosotros ya comprender que en la medida en que nosotros nos comprometamos en la expansión de ese reino, en esa misma medida, Él nos irá a bendecir. Vamos a verlo en la palabra. Recordemos que en las ofrendas, nosotros vamos a ver cómo se hizo primero vamos a mirar cómo se hizo la construcción del tabernáculo. Recordemos que en las 3 últimas porciones, el Eterno ordenó con mucho detalle cómo tenía que ser todo construido. Ahora nosotros estamos ya en la construcción, la porción de la Torá está detallando la construcción. Es muy interesante saber que la recolección se hizo en el sentido inverso. El Eterno ordenó el tabernáculo de adentro hacia afuera, pero lo que ya se está recogiendo y lo que se está construyendo se construye de afuera hacia adentro. Esto tiene un sentido. Primero terminaron la construcción del atrio y poco a poco fueron entrando en dirección al lugar santísimo. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla que hay una diferencia entre la forma como el Eterno ve todo, tiene su pensamiento y el mensaje que nos da a través de cada una de sus palabras, y la diferencia entre lo que también nosotros tenemos que hacer en la manera de acercarnos al Eterno. Por ejemplo, 1 Samuel 16:7 nos dice: Yahweh respondió a Samuel, no mire a su parecer ni a lo grande de su estatura, pues yo lo desecho, porque el Eterno no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira lo que hay en el corazón. El Eterno ordenó, digamos que del corazón hacia afuera, desde el lugar santísimo hacia afuera, y la construcción debía hacerse como la ve el hombre, desde afuera hacia adentro. Ahora, toda esta recolección de las ofrendas que era para construir este tabernáculo, se hizo, como les digo, de todo corazón. Dice: salió la congregación de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda al Eterno, para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. ¿Sí ven? La ofrenda no es un mandamiento, eran voluntarios, pero vinieron hombres y mujeres y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro al Eterno. Fíjense, todo esto nosotros empezamos a ver la condición, el Eterno que mira el corazón, Él no está obligando a que nadie venga a dar nada para su reino si no tiene un corazón generoso, si no tiene sabiduría en su corazón. Nos sigue diciendo en el 35:23, por ejemplo, que las mujeres que eran sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí, lino fino. Dice: y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron las piedras de ónice, las piedras de engaste para el éfod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado. Y nos dice en el 29, de los hijos de Israel, hombres como mujeres, todos los que tuvieron un corazón voluntario para traer para toda obra que el Eterno había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron la ofrenda voluntaria al Eterno. Mire, yo puedo entender esto muy fácil cuando uno en realidad se desprende se desprende como de ese temor de guardar uno cada centavo que tiene, sea mucho o sea poco.
Hay muchas personas, y esto lo hemos visto a través de la escritura, que muchas personas tienen su apego es en la riqueza, pero en la riqueza, aunque la riqueza sea pobreza. Si tiene de lo mínimo, ustedes recuerdan la viuda de la que habló Yeshua, que daba la ofrenda en el templo, que había dado lo que tenía. O sea, no tenía más, pero lo daba con sabiduría de corazón, lo había dado con todo el amor que sentía para el Eterno. Cuando nosotros aprendemos a poner al Eterno como el centro de nuestra vida, que lo seguimos por ser nuestro proveedor, que nosotros sabemos que Él es el que nos abre puertas, nosotros sabemos que Él es el que nos protege, estamos bajo sus alas, queremos agradarle, ya no es nada nuestro. Nosotros sabemos que las cosas son de Él, para Él, porque si a Él le place, Él podría hacer que perdiéramos las cosas en un momento. Es su protección, es su amor, y esto es lo que le da a uno la sabiduría para entender que nosotros tenemos un Elohim real, un Elohim que nunca nos deja. Fíjense, yo pudiera contarles a ustedes tantos testimonios, porque yo llegué a este país sin dinero, absolutamente. Y yo muchas veces lo he contado en un testimonio, porque yo llegué a este país y tenía $30 en mi bolsillo y la plata para comprarme un carrito viejo para poderme mover aquí en el país. Y yo la provisión y los milagros me podría estar el día entero contándoles. Todos los milagros que el Eterno ha hecho, donde el Eterno me ha tenido viviendo, cómo el Eterno ha abierto las puertas de una manera tan extraordinaria. Nosotros sabemos en quién creemos, de quién dependemos, y Él es Él es nuestro Rey, a Él le servimos, de manera que cuando nosotros hemos entendido eso, nos podemos saber que nosotros hemos adquirido una sabiduría de corazón. Fíjense, este pueblo acababa de salir de Egipto, y el Eterno le había prometido que ellos iban a salir con grandes riquezas. Así que ellos sabían que todo eso que tenían, ellos no lo tenían porque ellos eran esclavos. Eso no les pertenecía a ellos, eso le pertenecía al Eterno. Por eso vienen a dar con toda generosidad lo que ellos tenían para dar. Ahora, fíjense lo que nos dice el nuevo pacto, el pacto renovado, con respecto a esas ofrendas que continúan, porque muchas veces la excusa es: no hay templo, yo ya no tengo que dar nada, porque ellos estaban dando para el templo. Si no hay templo, yo ya no tengo que ofrendarle al Eterno en absolutamente nada. En 2 Corintios 9:5 nos está diciendo Pablo, dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Esto les digo: el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra generosamente, segará. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Y ve, Pablo está utilizando casi las mismas palabras de la parachá. No con tristeza, no por necesidad, sino porque el Eterno ama al dador alegre. Porque el dador alegre tiene la sabiduría de saber por qué lo está haciendo. Y poderoso, dice, es Elohim, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis en toda buena obra. Esto lo vemos, porque nosotros tenemos un Elohim fiel. Yo sé que muchas veces se abusó de todas estas palabras, pero las palabras siguen siendo reales, a pesar de que se hubiera abusado de ellas en el pasado. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias al Eterno. ¿Qué era lo que Pablo estaba citando allí? El Salmo 9. Bendecido el hombre que teme al Eterno y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice que su descendencia será poderosa, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa,
y su justicia permanece para siempre. Puede ser que nosotros no veamos, digamos, riquezas que podamos decir, los que estamos acostumbrados a vivir, pero mes a mes, sin que nos sobre eso. Lo que sí vemos cuando en la fidelidad del Eterno es que puede ser que no nos sobra, pero ¿saben una cosa? Nada nos falta. Hay alimento, hay techo, y nosotros tenemos la provisión que necesitamos. Dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Eterno. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos su deseo. Dice, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Este era el texto que estaba citando Pablo, pero Pablo, claro que al citar un versículo, en el contexto está dándonos a nosotros toda esta enseñanza. Confiemos en que el Eterno es nuestro proveedor y abramos el corazón hacia un corazón generoso. De verdad que da tristeza ver, aunque uno lo entiende como les decía, por el abuso que se vivió en el pasado, pero da mucha tristeza ver personas que exigen, eso sí, exigen por qué no se hacen estudios, por qué no se hace esto, por qué no dan más, exigen, pero no dan absolutamente para el reino, ni absolutamente nada. Quieren una congregación, pero no quieren aportar para que otros puedan venir a disfrutar de la presencia y de la palabra del Eterno. Si se dan cuenta, esto es un proceso que tiene que llevar sabiduría en el corazón. Ahora, fíjense esto que es muy interesante. Hay muchas personas que utilizando todo esto del tema de las ofrendas, del tema de los diezmos, del tema de la provisión, el tema de la bendición que viene del Eterno, entonces tratan de, aunque no tengan un llamado del Eterno, tratan de volver un negocio la palabra de Yahweh. Y eso lo podemos ver fácil, pero sabe, eso no progresa. Nosotros podemos ver personas que sin tener ningún llamado, simplemente porque no tienen trabajo, entonces me voy a dedicar a enseñar. Eso no es así. Aquí tiene que haber un llamado, aquí tiene que haber un pacto, tiene que haber una formación, tiene que haber un compromiso grande con el Eterno para abandonar el trabajo que uno tuvo, de donde el Eterno nos sacó para venir a servirle. Fíjense, con el Eterno nosotros tenemos que recordar siempre que nosotros tenemos un Elohim vivo y verdadero. Él sabe siempre lo que está sucediendo. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Por eso dice en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, de los que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo los reconoce? Dice, por sus frutos los conoceréis. No se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. El buen árbol da buen fruto, el árbol malo da mal fruto. O sea, nosotros también podemos evaluar cómo ser generosos con el Eterno. Vamos entonces a Éxodo 36 y miren lo que sucedió con este pueblo. El Eterno, aquí Moisés tiene que decirle al pueblo, no traigan más ofrenda. Éxodo 36:1. Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien el Eterno dio sabiduría e inteligencia para hacer todas las obras del servicio de santuario, harán las cosas que ha mandado el Eterno. Recordemos que estos Bezaleel y Aholiab eran uno de la casa de Judá y uno de la casa de Israel o casa de Efraín. Dice, y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto el Eterno sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. ¿Se dan cuenta lo que estábamos diciendo? Es el Eterno el que llama, es el Eterno el que hace el llamamiento, un llamamiento que es irrevocable, son los dones y el llamamiento. El Eterno es el que da los dones, el Eterno es el que hace el llamamiento. Usted quiere servirle al Eterno, pídale que Él lo llame. No inicie un servicio para el Eterno de su propio corazón.
porque en el corazón debe poner el Eterno sabiduría. Ahora, Yeshua nos dice en Juan 15:6, no me eligieron vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Nosotros no somos los que elegimos, es el Padre el que nos elige a nosotros. Así que por eso, como les repito, si ustedes quieren servirle al Eterno, pídanle que sea Él el que toque sus corazones y les abra la manera de servirle. Es un gran honor servirle al Rey de Reyes. Sigamos con las ofrendas. El pueblo, dice, tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y si ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana, ya tenían cantidades de ofrendas. Por tanto, que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno con la obra que hacía, todos estaban trabajando en la elaboración del Mizcán, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo está trayendo más de lo que se necesita para la obra del Eterno, para la obra que el Eterno ha ordenado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Fíjense, esto es algo que debe ser de ejemplo. ¿Cuántas personas hoy necesitan, por ejemplo, que maestros vayan y los visiten y ellos no tienen los recursos? Comunidades pobres que no tienen los recursos, pues el que tenga algo de recurso pueden apoyar a personas, tanto maestro bueno que hay, ustedes pueden apoyar maestros que podemos ir o pueden ir a lugares donde nos piden, pero no hay una manera económica de hacerla. ¿Saben? Esto es parte de toda esa generosidad de corazón y de toda esa convicción del reino. ¿Qué fue lo que motivó al pueblo? ¿Por qué el pueblo estaba trayendo tanta ofrenda? Porque el pueblo entendía que al final, al construir el Mizcán, la presencia del Eterno iba a estar en medio de ellos. Y lo que ellos querían era estar con el Eterno, tener al Eterno allí dentro de su campamento. En Deuteronomio 10:12, mire lo que nos dice la palabra. Ahora pues Israel, ¿qué es lo que pide Yahweh tu Elohim? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos para que tengas prosperidad. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Eterno? Nos pide que le temamos, el temor del Eterno es el principio de la sabiduría, que vamos en sus caminos, o sea, que sigamos la Torá, que lo amemos y le sirvamos con todo el corazón y con toda el alma, y que guardemos los mandamientos. Esto es que es tan fácil seguir al Eterno, porque todo lo que viene del Eterno es bendición. Todo lo que Él es el dueño de todo, Él tiene todo el poder, en él podemos nosotros descansar confiados. Yo, francamente, que cuando me pongo a ver las personas que se niegan a escuchar el mensaje del Eterno, yo digo, si la vida no es fácil para ir y vivir de sus propias decisiones, a su propio riesgo, no hay como vivir bajo las alas del Todopoderoso. Vamos entonces a Éxodo 37. Ya trajeron todas las ofrendas, ahora ya viene la construcción. Recuerden, primero en la paracha pasada vimos la ordenanza, ahora ya recogieron los materiales, ahora empieza la construcción. Primero, entonces construyen el arca. ¿Qué representa el arca? El arca representa el corazón. Recordemos que dijimos que el Eterno ordenó el tabernáculo de adentro hacia afuera. Lo primero que ordenó fue el corazón. En Éxodo 37:1 entonces nos dice, hizo también Bezalel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos. Bueno, ustedes pueden leer cada una de estas medidas
para que podamos entrar directamente en la enseñanza. Pero yo los invito a que ustedes paren, abran sus Torah y leen el texto completo. Fíjense, acá estamos diciendo que representa el corazón. Lo primero es que se ordena es el arca de madera de acacia. El arca es de madera de acacia recubierta de oro, Cuando nos está hablando de la importancia del corazón, recordemos esto. Antes de Ezequiel 37, que es la recolección ya de la unión de las dos casas de Israel en la mano del Eterno, en Ezequiel 36, el Eterno nos está diciendo que para podernos resucitar como esos huesos secos, Él va a poner agua limpia sobre nuestra vida, nos va a quitar toda inmundicia y sobre todo nos va a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de nosotros. Tiene que haber a través del Rúa. Dice, quitará el corazón de carne y les daré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Cuál es la diferencia? El corazón de piedra es el que dice que se tapa los oídos para no escuchar la Torah, para no escuchar los mandamientos del Eterno. El corazón de carne ama obedecer. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder venir de verdad a ser parte de este pueblo bendecido es pedirle al Eterno que a través de esa limpieza y a través del Ruach Elohim, Él cambie nuestro corazón por un corazón de carne que lo ame. El arca entonces era de madera de acacia que se consideraba incorruptible. Ya muchas veces, voy a ir rápido por esto porque ya muchas cosas las hemos visto. Recuerden, los gusanos no podían penetrarla y las raíces buscaban el agua. Las raíces exploraban, iban dentro y dentro, siempre tenían esa sed por el agua viva, así como nosotros. Eso nos representa a nosotros, le representa a la humanidad, pero recubierta, o sea, como con una cubierta de oro, que es la que nos va a representar a nosotros, a Yeshua mismo, cubriéndonos Él, cubriendo nuestra naturaleza. Esa madera de acacia está recubierta de oro, que significa, ya sabemos, la divinidad. El cuadro entonces completo es, en nosotros tenemos esa cubierta del Eterno, esa cubierta de oro, cuando nosotros estamos en comunión con Él. Nuestro corazón debe tener esa sed de la palabra, esa sed de buscar al Elohim vivo y verdadero. Sobre el arca está el propiciatorio o la silla de la misericordia. En las traducciones en español solamente encontramos la palabra propiciatorio, y la palabra propiciatorio no nos permite como entender muy bien de qué se trata. En cambio, la traducción en inglés, por ejemplo, que es la silla de misericordia, el caporet, la silla de misericordia, que es el lugar de la expiación, es la palabra propiciación. Cuando nosotros lo vemos ya en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando estamos viendo lo que es la propiciación en la expiación a través de Yeshua, encontramos que la palabra griega que significa expiación o apaciguamiento, es como una cubierta, es usado de la cubierta del arca del pacto en el lugar santísimo, donde se rociaba la sangre de la víctima expiatoria. O sea, es el propiciatorio propiamente, es la cubierta de todo, como el que viene a cubrir el pecado. Está rociado con la sangre de la víctima. El Mesías que hizo por nosotros representa esa silla de misericordia que cubre el arca y nos cubre a nosotros para podernos presentar delante del Eterno. Nosotros sabemos que Él es nuestro sumo sacerdote hoy en el orden de Melquisedec, porque recordemos que solamente una vez al año se hacía esta ceremonia. Hoy es Yeshua el que la hizo. Él mismo proveyó la sangre para colocarla allí como cubierta de nuestro pecado. Como que cuando el Eterno nos ve a nosotros,
a quien ve, es a esa cubierta que ha puesto Yeshua sobre nuestras vidas. Nosotros tenemos que de verdad incorporar estos conceptos al corazón, porque muchas de las personas que están dejando a Yeshua hoy por hoy, son muchas, saben que estamos en un tiempo de apostasía, lo están dejando porque nunca han entendido cuál fue la obra finalmente de redentora y de la obra de redención y la obra de propiciación a través de Yeshua. El Eterno tuvo misericordia de nosotros y quien nos cubre, quien hace toda esa cubierta es Yeshua. Por eso cuando nosotros declaramos a Yeshua delante de los hombres, Yeshua dice, yo los reconoceré delante de mi Padre. Pero cuando ustedes me niegan delante de los hombres, yo los niego delante del Padre. Ya esa persona no tiene ninguna manera de presentarse delante del Eterno. Todo el propiciatorio tenía encima los dos querubines, que representan, los dos querubines son los que guardan el camino para el árbol de la vida. Voy a devolverme acá un momento para que ustedes lo puedan ver, para que puedan ver la imagen un poquito más cerca. Y esos dos querubines que estamos viendo allí representan recuerden que cuando estábamos en el Edén, cuando estábamos estudiando en el Edén y el hombre fue sacado del paraíso por el pecado, los querubines estaban protegiendo el camino al árbol de la vida. Aquí también por eso aparecen los dos querubines. ¿Por qué dos? Estamos hablando de las dos casas de Israel, pero de todas maneras nosotros sabemos que por lo que hay dentro del arca, están los mandamientos, está el maná y está la vara de Aarón. Sabemos nosotros que ellos están cuidando el camino al árbol de la vida. ¿Dónde encontramos el árbol de la vida? Cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén. ¿Y cómo llegamos al árbol de la vida? Guardando la Torá, guardando los mandamientos. Fíjense, cuando nosotros estábamos en la iglesia cristiana, siempre se nos hablaba de que en el Antiguo Testamento lo representaba era la ley, no la Torá, sino la ley, como se le decía. Y el Nuevo Testamento estaba representado por la gracia. Pero eso no tiene ninguna validez. Eso es un concepto que no tiene ninguna validez, porque desde el comienzo es únicamente la gracia. Noé fue salvo, ¿por qué? Por gracia. Abraham por gracia. Aunque eran justos guardando las ordenanzas, pero de todas maneras es la gracia del principio al fin. Es la sangre del cordero, desde el mismo cordero inmolado en el Edén hasta el cordero inmolado en el Pesaj, que fue nuestro Yeshua. Siempre ha sido el mismo plan. El plan jamás ha cambiado. La gracia viene desde el principio porque es la misericordia misma del Eterno. También entonces sigue la porción de la Torá hablándonos de la construcción ya de la menorá. Ahora nosotros sabemos que Yeshua representa la luz de la menorá, ya lo estudiamos, y tenemos que tener en cuenta que la menorá fue ordenada a hacerla de oro puro. Esto es muy importante, esto nos va a dar un dato muy importante. Fíjense que el arca misma era de madera de acacia cubierto con oro, pero la menorá es de oro. La menorá, el oro representa divinidad. Si la menorá es un símbolo de Yeshua, es absolutamente imposible que Yeshua sea un hombre hijo de José y de Miriam. Mire, yo les digo con todo el corazón, y yo sé que he repetido esto tantas veces, pero es que yo estoy aterrada de ver congregaciones aquí a las que yo misma pertenecí, ya negando la divinidad de Yeshua. Tantas personas negando la divinidad de Yeshua, tantas personas hablando de la gran revelación de que Yeshua es un hombre cualquiera. Si eso no tiene ninguna relación con la Torá, aquí estamos viendo, el oro puro representa la divinidad.
Yeshua es la palabra misma del Eterno, es la imagen visible de Elohim. Tiene los siete brazos que nos representan los 7 espíritus del Eterno. La naturaleza misma de Yeshua, ustedes van a ver, la encontramos a través de todo el Mishkan. Nosotros acabamos de ver a Yeshua en el arca, cómo Él nos cubre, cómo Él pone su propia sangre para la expiación final. Nosotros podemos verlo ahora aquí en la menorá alumbrando. Recordemos que Yeshua es la luz del mundo. Yeshua también está en el lugar santo, por ejemplo, lo vimos también anteriormente a través de los panes de la presencia, cuando Él dice: yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Un hombre cualquiera no puede decir estas palabras. Es que es tan absurdo que uno simplemente se queda sin palabras suficientes para poder comprender cómo es que la gente está creyendo a una locura como esta. Si nada de la escritura vuelve a tener sentido cuando se piensa que Yeshua sea un hombre cualquiera. Fíjense, aún desde el atrio nosotros vemos a Yeshua representando la puerta de entrada. Yeshua mismo dijo: yo soy la puerta. De cierto, yo les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. O sea, Él nos está hablando en cada parte del Mishkan. Yeshua está apareciendo. El Mishkan mismo es una representación del Mesías. Y esto no es forzando ningún texto. Nosotros sabemos que son textos que nosotros podemos comprender a la luz de lo que Él mismo nos dijo. Dijimos entonces, Él es la menorá, es el símbolo de la menorá, y Él dijo que Él era la luz del mundo. Y sabemos que Yeshua es la luz del primer día. Y sabemos que Yeshua es cuando en la Nueva Jerusalén va a ser de nuevo la lumbrera que nos va a nosotros a dar luz. O sea, nosotros sin duda alguna, que toda esta representación de Yeshua nos tiene que hacer a nosotros reflexionar en este momento cuando se está abandonando la revelación que se había tenido, que el Eterno le había dado a la casa de Israel acerca de quién era Yeshua. Seguimos en Éxodo 37, 25, viene el altar del incienso. Aquí vamos a aprender una cosa muy interesante. El incienso simboliza la oración de los santos. En el Salmo 141:2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. O sea, el mismo David sabía que en toda la ordenanza del tabernáculo y en toda la ordenanza ya después cuando se levanta el templo en tiempos de Salomón, que el incienso, el altar del incienso representaban las oraciones que subían delante del Eterno. En Apocalipsis 5:8 dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Analicemos esto, porque aquí vamos a aprender una cosa muy interesante. Fíjense primero que todo, Apocalipsis 5:8, que nos dice que los seres vivientes, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos están postrados delante de ¿quién? Del Cordero. ¿Ustedes creen que si el Cordero fuera un hombre cualquiera, esto pudiera ser posible? Pero volvamos acá. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, nuevamente nos está confirmando. Ahora, miremos lo que pasa en Apocalipsis 8. Fíjense, aquí va a pasar, esto es un evento futuro, pero del que vamos a aprender hoy, ya que estamos tocando el tema del incienso. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante el Eterno, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Recordemos que el Mishkan el tabernáculo es una réplica del trono, así que este mismo altar está delante del trono. Pero ¿qué pasó o qué va a pasar en este tiempo que nos está relatando Apocalipsis 8, cuando se abre el 7º sello?
Fíjense, de la mano del ángel subió a la presencia del Eterno el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Qué pasa aquí? Entendamos esto porque esto nos habla a nosotros, pero bien y fuerte, claro y fuerte. Aquí lo que va a pasar es, cuando las oraciones de los santos llegan al trono del Eterno, el Eterno acepta las oraciones. Digamos en tiempos normales, el Eterno aceptaba o acepta las oraciones. Recuerde que cuando nosotros estamos en obediencia, esas oraciones llegan hasta la presencia misma, no las rechaza, el Eterno las acepta. Pero aquí va a llegar un momento de tanta maldad en el mundo que el Eterno no acepta esas oraciones que se están haciendo, y por el contrario dice que tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar, pero lo arroja a la tierra. Ya no lo acepta, sino que lo arroja a la tierra en juicio, y es cuando comienzan las 7 trompetas. Fíjense esto, en tiempos del templo, cada día cuando salía el sol, se abrían las puertas del templo. El día se dividía en el servicio de la mañana, el servicio de la tarde. Esto lo hemos visto en otros estudios, pero más o menos para que entendamos aquí eso de la media hora del silencio. En ambos servicios se ofrecían sacrificios, y el incienso se tomaba del patio interior y se colocaban los carbones encendidos en el altar de oro. Esos carbones provenían del altar de bronce, que lo vamos a ver ahora más adelante, en el patio exterior. El incienso ardía y producía un humo que llenaba el área con un aroma delicioso. Y en el momento del incienso, los levitas hacían silencio y los adoradores caían sobre su rostro en una oración silenciosa. O sea, esto era lo que sucedía siempre. Los levitas, cuando se iba a ofrecer el incienso, ellos estaban en silencio, postrados delante del Eterno. El incienso, entonces, como hemos dicho, simboliza la oración de los santos. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que va a pasar cuando aquí en Apocalipsis 8 nos dice que primero que se hizo un silencio como de media hora, pero el altar, dice que el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Esto ya había sucedido antes, por eso sabemos que el juicio, y por eso podemos entenderlo con una advertencia que es la que yo quiero dejarles a ustedes en el corazón. ¿Cuándo pasó esto antes? En Ezequiel 10. Ezequiel 10 nos habla del juicio que vino sobre Israel porque estaba en grave pecado. Dice, y habló en el versículo 2, habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía, y los querubines estaban en la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Si ustedes leen todo el contexto, aquí comenzó el juicio. El hecho de llenar las manos con carbones encendidos y esparcirlos sobre la ciudad fue un juicio. Pero miren lo interesante, ¿qué había pasado antes de este juicio? En Ezequiel 9:4, nos dice la palabra, que antes de ese juicio, el Eterno le dijo a Ezequiel, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y le pones una señal, una tab en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, miremos esto, porque esto de verdad tiene que ver con ese, porque todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, allí ustedes pueden ver en hebreo que porque nosotros no tenemos esa traducción al español, cuando dice ponles una señal, lo que dice en hebreo es ponles una tab, la letra tab en hebreo, ponles una letra tab, que es pacto, recuerde que la significa pacto, en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones. El pueblo de Israel está en abominación contra el Eterno.
Antes de que venga el juicio, él le dice, ponle en la frente la señal del pacto. ¿Y cuál era la señal del pacto? Ustedes lo pueden ver ahí a la mano derecha. Tenía en esos tiempos la letra Taf, tenía la forma de una cruz. Esa fue la señal que puso Ezequiel sobre los que se lamentaban, es decir, los que estaban en obediencia, los que estaban pero lamentándose por tanta maldad que había en ese momento en Israel. Si nosotros venimos ahora otra vez al tema que nos tiene acá, del juicio que se anuncia, que viene también en este momento del altar de incienso, del juicio que se anuncia a la tierra. ¿Ustedes no creen que esa señal, la señal del Hijo del Hombre, de la que nos habló también Yeshua, no va a ser puesta sobre nuestra frente? Recordemos que hay una señal puesta sobre la mano y sobre la frente. Esto es muy interesante porque nosotros podemos pensar que como dice el mismo Eterno, Él nos escribió el fin desde el principio, que todos aquellos que nos lamentamos por las abominaciones que se hacen en el mundo y en Israel particularmente, porque aquí está hablando del pueblo de Israel, dice que seríamos sellados en la frente como fueron sellados en el tiempo de Ezequiel con la letra Taf. Es un pacto que el Eterno hace y el pacto es una cruz. Yo les decía que esto era muy interesante porque ¿por qué tanta gente hoy rechaza la cruz? La pelea que no es una cruz, que es la letra Taf, pacto, y rechaza a Yeshua, que es precisamente el que viene a hacer juicio. Porque cuando usted cree que Él es un hombre, lo rechazó. Un hombre cualquiera es un pecador que nada puede hacer por nosotros. Así que fíjense, piénsenlo, todo esto nos tiene que hacer pensar. Estamos aprendiendo acerca del altar de incienso, pero estos eventos futuros que están relacionados nos tienen que hacer pensar, nos tienen que hacer reflexionar y nos tienen que hacer saber que nosotros tenemos que tener sabiduría del Eterno, sabiduría en la palabra. Después viene el altar del holocausto en Éxodo 38, el Mizbeach HaOlam. El altar del holocausto es el principio de la relación con el Eterno por parte de los sacerdotes y de la novia del Cordero y del pueblo. Porque es allí donde comienza la santificación. Este altar es de madera de acacia, pero cubierto con bronce. Recuerde que bronce es un símbolo de juicio, pero era también de madera de acacia. Ahora, allí se hacían todos los sacrificios por el pecado. Pero recordemos que esos sacrificios no podían quitar el pecado, solo lo cubrían. Solamente Yeshua pudo quitar el pecado de muerte de la casa de Israel para que nosotros pudiéramos regresar. Nunca hubiera podido regresar la casa de Israel simplemente a volver a ser parte del pueblo si no hubiera existido de por medio ese sacrificio de Yeshua. No era un sacrificio cualquiera porque no hay una solución en la Torá para el pecado de muerte. Hay diferentes tipos de ofrendas que se hacen en este altar. La ofrenda elevada o la ofrenda olam, que eran ofrendas de agradecimiento. Era el sacrificio para lograr el cambio, la santificación. Ofrendas de grano, ofrendas de paz, estas se quemaban sobre el altar. La olá, que significa que sube para expresarle al Eterno nuestra fidelidad. En la olá se exigía que el sacrificio, el novillo, el cordero o el cabrito fueran sin defecto. Otra razón para pensar, si Jesús es un hombre cualquiera que pecó, porque todos los hombres pecan, entonces ¿cómo puede ser él el sacrificio que quita finalmente el pecado del mundo, el pecado de muerte que había cometido toda la casa de Israel abandonando la Torá? Está también el Corbán Hatá, que es el sacrificio por el pecado y que se ofrecía por la transgresión involuntaria de algún mandamiento. Ese corbán se ofrecía por el pecador involuntario cuando se daba cuenta de que había pecado. Debía confesar la falta ante el Cohen encargado de hacer el corbán para pedirle perdón al Eterno. Y esto tenía un carácter moral alto porque se obligaba a la persona a que reconociera su pecado, su negligencia y pudiera quedar otra vez en paz.
Fíjense una cosa muy interesante, estos sacrificios se mataban dentro del altar, se presentaba la sangre, pero los cuerpos se llevaban a un lugar limpio fuera de la puerta en el Monte de los Olivos, fuera del campamento. La carne del corbán, la carne de la ofrenda por el pecado, pertenecía a los sacerdotes después de haberle quitado las partes sagradas, las cuales se quemaban sobre el altar. Todo lo que venía dentro lo quemaban en el altar. En ninguno de los casos el oferente, la persona que lo había traído, podía aprovechar la carne. ¿Qué nos dice Hebreos 13? Nos dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, todo esto del principio es igual al tiempo de Yeshua. Todo era en cumplimiento perfecto de la Torá. El sacrificio era necesario para el perdón y la sangre de los animales servía para justificar al pueblo delante del Eterno. Un sacrificio apropiado era un animal valioso y perfecto. El pecado es grave. Sobre la sangre derramada, que significa la vida, podía pagar el pecado. Recuerden, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado. Tiene que haber sangre de por medio. Y se ponía, al poner la mano sobre los sacrificios, la persona se identificaba con el animal sacrificado. Era como si hiciera como una transferencia de esa culpa. Esto es muy interesante porque nosotros sabemos también que cuando le colocaron a Yeshua la corona de espinas, pusieron las manos sobre la cabeza de él en una forma de transferencia del pecado que él iba a llevar, que no era el pecado suyo, era el pecado de todo Israel. Vamos entonces a la fuente de bronce. Recordemos que la fuente de bronce, aquí nos lo recuerda también la Torá, dice que la fuente de bronce hizo también la fuente de bronce y la base de bronce con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Recordemos que el tamaño no estaba definido y estaba localizado entre el altar de bronce y el tabernáculo. La fuente de bronce era para el lavamiento ritual. Los sacerdotes debían lavar las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo. Y como estaba formado por los espejos, era como una manera de mirarse, para reflexionar si verdaderamente estaban limpios para entrar a la presencia del Eterno. En Éxodo 38:8 ya nos habla de la construcción de las cortinas, de todo alrededor del tabernáculo. Las cortinas que eran de lino, probablemente blancas. La moldura de plata, que significa redención. Recuerden que plata significa redención. Y las columnas que eran de bronce, representando el juicio. Ya aquí es toda la construcción. También la cortina del atrio debió ser construida. Y nos dice, la cortina de la entrada del atrio era la obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura y su altura eran de 5 codos, lo mismo que la cortina del atrio. Las columnas eran 4, por sus 4 basas de bronce y capiteles de plata. O sea, también con bronce y plata, que significan redención y juicio. O sea, en todo hay un significado dentro del Mizcán. Y todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Es decir, fíjense, todas las estacas alrededor, era juicio. Lo que hay adentro, cuando yo paso la puerta, yo debo tener mucho cuidado en qué condición me estoy presentando delante del Eterno. Y es lo que nos dice a nosotros la palabra. Nosotros tenemos que vivir una vida de obediencia, una vida donde cada día nosotros miremos nuestras acciones, desde el amanecer hasta el anochecer, que en todas nuestras acciones agraden al Eterno, porque cuando tratamos de entrar en su presencia, nosotros nos estamos poniendo allí también bajo su misericordia, pero bajo juicio. Y recuerde que Él nunca tendrá al culpable por inocente. Eso sí tenemos que tenerlo muy en claro, que la misericordia es eterna y la misericordia es en abundancia, que nosotros ni alcanzamos a entender. Eso es verdad.
pero nunca el Eterno va a tener al culpable por inocente. En Apocalipsis 21:3 nos dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Yahweh con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Dios. Esto era la función de todo el tabernáculo. Esto era lo que el pueblo anhelaba, esto es lo que están construyendo. Lo mismo que vamos a tener al final, cuando nosotros entremos en la Nueva Jerusalén, en el tabernáculo final de Yahweh con los hombres. Entonces, fíjense, el Eterno siempre ha querido es habitar con nosotros. Y ese es el proceso que nosotros estamos aprendiendo. En Éxodo 25, ¿qué dijo? Harán un santuario para mí y habitaré en medio del pueblo. Este es el corazón del Eterno. Cuando nosotros entendemos esto, es cuando entendemos cuánto nos ama. Porque con toda la rebeldía que hay en nuestro corazón, y Él sigue anhelando, Él nos sigue dando la manera de acercarnos para que nosotros podamos llegar hasta su misma presencia. Quería ponerles estas imágenes, porque ahora que estábamos hablando, hemos hablado en todo el tabernáculo, en la puerta, en el atrio, en el propiciatorio, en todo encontramos, en la menorá, en la mesa de los panes de la proposición, encontramos a Yeshua. Y fíjese, no es una casualidad que la distribución alrededor del tabernáculo de todas las tribus formaba, por la dimensión de cada una de las tribus, formaba a la distancia, si se hubiera visto así como aparece en esta imagen, formaban también la letra Tab que significa pacto, y la letra Tab es en forma de cruz. ¿Qué nos quiere decir eso? Que Yeshua murió sobre una letra Tab. Él simplemente murió sobre una letra Tab haciendo un pacto con nosotros. Entonces Yeshua, con esto terminamos, Yeshua está en todo el tabernáculo. Él está en la entrada cuando dijo que Él era la puerta. Cuando Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él hace referencia al Mizkan. Voy a poner aquí la imagen completa. Cuando Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo, yo soy el Derek, el Emet, y dijo, en el del camino, el Derek. Fíjense que las letras hebreas para camino o Derek son Dalet, Resh y Kaf. Dalet significa puerta, por eso Yeshua dice, yo soy la puerta. Resh significa cabeza o persona, y Kaf, la planta del pie, la mano o la huella. Él es el camino. ¿A quién tenemos que seguir? Tenemos que seguir a Yeshua, porque Él es el camino y Él es la puerta del Mizkan, Él es la puerta del tabernáculo. Solamente por Él podemos entrar hasta llegar a la presencia del Eterno. Cuando Él dijo que Él era la verdad, ¿qué nos dijo? Que Él era el Emet, Aleph, Mem y Tab. ¿Qué significan Aleph, Mem y Tab? La primera letra hebrea, la letra de la mitad y la letra del final. ¿Qué nos está diciendo? Que Él es la palabra viva. Él es la palabra viva. Cuando Él dijo, yo soy la verdad, Él está diciendo, yo soy la palabra del Eterno, porque Él es la palabra del Eterno que se hizo hombre. Recordemos que Él sale del Eterno, se hace hombre y regresa al Eterno para reinar ya durante el milenio como un Ejad nuevamente. Entonces, Yeshua nos dice, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Aquí, si ustedes lo ven, en el lado derecho, donde está representado en el paleo hebreo, van a ver el mismo símbolo, la letra Tab que nos está hablando del pacto. Cuando Él nos dice que Él es la vida, que nos está diciendo es Hay, la letra Het y Yod, que la letra Het significa que la pared, la tienda. Eso, recuerdan cuando vimos ahora todo el tabernáculo afuera, todo el límite del tabernáculo, la cerca de separación. Y el Yod significa el brazo y la mano. Yeshua es el brazo del Eterno. Y Él es el tabernáculo mismo. En Juan 5:24 Él dijo, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros tenemos vida eterna a través de Yeshua.
Yeshua es entonces la puerta, es el camino. Él es la verdad, Él es la palabra, Él es la señal del pacto. La cruz sobre la que murió era una letra Tav, haciendo un pacto con nosotros. Él es la vida. Él representa las cortinas del atrio. Adentro del Mizcán, ¿qué había? Vida. Era la separación completa del mundo exterior. Lo que es separado es santo. Sus manos, sus pies nos dieron vida. Su mismo sacrificio nos trae de la muerte a la vida, porque nos vuelve a traer al pueblo. La presencia del Eterno, ¿dónde está? En el lugar santísimo, pero desde el atrio, Él es la puerta. Jesús está diciendo que Él mismo era y es el tabernáculo, y para todos los que creemos en Él, es la vida. Terminemos con esto. Miren los nombres del tabernáculo. Tabernáculo de la congregación en Éxodo 27, bueno, ya ustedes pueden ver allí las diferentes citas. Tienda del encuentro, tabernáculo del testimonio, el tabernáculo del testigo, la casa del Eterno, el tabernáculo de Yahweh, el tabernáculo de Elohim, el templo de Yahweh y el tabernáculo de Shiloh, como dice el Salmo 78:60. ¿Quién es Shiloh? Es el Mesías sin duda. Recuerden que Judá iba a tener el cetro hasta que viniera Shiloh, y a él correrían los pueblos. Todos los pueblos estamos corriendo o corrimos por todos estos 2000 años detrás de Yeshua, y él es el que nos está recogiendo. Así que terminamos esta porción y yo espero que hubieran quedado reflexiones importantes en su vida. No es solamente aprender una serie de medidas y de esto y verlo como algo lejano. Esto tiene que ver con nuestra propia vida. Que el Eterno nos permita a nosotros, que nos dé un corazón de carne, que ame sus mandamientos, que ame a Yeshua, que podamos tener esa revelación permanente, que Yeshua sea nuestro camino, que Yeshua, que es la Torá viviente, sea nuestro maestro. Nosotros no necesitamos más maestro que Yeshua, y que Él mismo que es el que nos trae de muerte a vida, que es el que nos garantiza la vida eterna, Él mismo nos defienda y haga que nosotros permanezcamos allí debajo de su protección. Que el Eterno nos dé un Shabbat lleno de su presencia, lleno de bendiciones, y después, claro, una semana, día a día, llena de la provisión que viene de los cielos. Shalom para todos, y como siempre, con un gusto poder compartir la palabra con ustedes. Es un honor poder hablar de la palabra del Todopoderoso, de una palabra que transforma el alma y de una palabra que transforma vidas. Shalom, shalom para todos.